Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos de disfrute. Hoy tenemos en el tapete un tema que estoy seguro va a resonar profundamente con muchos de ustedes, especialmente si comparten mi pasión por las series turcas y por esas historias que te envuelven y te atrapan desde el primer instante, dejándote con ganas de más. Nos vamos a sumergir en el fascinante y a menudo complejo mundo de la actuación, y para ser aún más específicos, vamos a poner el foco en la genuina admiración que un colega siente por el talento excepcional de otro. Hoy nuestra conversación girará en torno a Kerem Bürsin y su sincera y destacada admiración por Hande Erçel, pero no solo como actriz en un sentido general, sino en un rol muy particular y desafiante, el de la fiscal Leyla. Este es un papel que a todas luces ha demostrado ser increíble, y la forma en que Kerem ha elegido reconocer y celebrar el trabajo de Hande es algo que, sin duda, merece ser destacado y analizado con detenimiento. Antes de zambullirnos de lleno en este apasionante tema, quiero hacerles una invitación muy especial, una que hago de corazón y con la firme convicción de que será beneficiosa para todos nosotros. Si por alguna razón aún no lo han hecho, los animo de verdad a que le den clic al botón de suscribirse. Es un gesto sencillo, totalmente gratuito, y la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, que están llenos de contenido interesante y relevante para todos los que amamos el universo de las series. Además, al suscribirse nos brindan un apoyo inmenso que nos impulsa a seguir creciendo, a mejorar y a traerles contenido de la más alta calidad sobre todo aquello que nos apasiona y nos une. Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a empezar con el plato fuerte del día, que promete ser delicioso. La noticia que ha encendido la chispa de la conversación y ha generado un torrente de comentarios y especulaciones en redes sociales y foros de fans es esta reciente y reveladora declaración de Kerem Bürsin. Como muchos de ustedes saben, Kerem es una figura querida y respetada en el panorama de las series turcas, no solo por su carisma arrollador y su innegable atractivo, sino también por su notable talento actoral. Y en esta ocasión, el foco de su admiración no recae en cualquier otro actor o actriz, sino en la brillante y talentosa Hande Erçel, quien ha estado cautivando al público y a la crítica en su papel como la fiscal Leyla. Si han tenido la oportunidad de seguir su trabajo reciente, sabrán exactamente de lo que estamos hablando. Hande ha asumido un personaje sumamente complejo, lleno de matices, un rol que exige una gran profundidad actoral, una inteligencia emocional a flor de piel y una capacidad para transmitir una amplia gama de emociones, a menudo bajo una presión considerable. Y por lo que se desprende de las declaraciones de Kerem y de la recepción del público, Hande no solo ha cumplido con las expectativas, sino que aparentemente las ha superado con creces e incluso ha impresionado a sus colegas. Es fundamental, para comprender la magnitud de este reconocimiento, recordar que Kerem y Hande compartieron escenario en una de las series turcas más exitosas y aclamadas de los últimos años, Senkalkam. En esta producción interpretaron a la icónica pareja de Serkan Bolat y Eda YLDZ, un dúo que se convirtió en el favorito de millones de espectadores alrededor del mundo. Esta experiencia compartida, sin duda, no solo forjó un vínculo profesional sólido y respetuoso, sino que, por lo que se ha podido observar públicamente y por lo que sus declaraciones sugieren, también dio lugar a una amistad genuina y duradera. Por esta razón, cuando Kerem Bürsin habla sobre Hande, no se trata simplemente de una opinión más, de un comentario superficial o de un halago vacío. Se trata de la perspectiva de alguien que conoce de cerca su ética de trabajo, su dedicación inquebrantable, su profesionalismo en cada set de filmación y, lo más importante, su evolución constante como artista. Él ha sido testigo directo de su crecimiento y de su talento. La forma en que Kerem Bürsin se refirió a la actuación de Hande Erçel en su papel como la fiscal Leyla fue particularmente elogiosa, incluso emotiva. Él describió su interpretación como increíble, una palabra cargada de significado que va más allá de un simple cumplido. Más aún, Kerem destacó cómo Hande ha logrado darle vida a este personaje, a la fiscal Leyla, de una manera que verdaderamente resalta, que brilla con luz propia en la pantalla. Para aquellos que no están al tanto del detalle del personaje, la fiscal Leyla es un rol que exige una presencia escénica imponente, una inteligencia aguda, una capacidad analítica excepcional y, sobre todo, una habilidad para transmitir emociones complejas y a menudo contradictorias, todo ello mientras se enfrenta a situaciones de alto riesgo y bajo una presión constante. No es un rol sencillo, ni mucho menos. Y que Kerem, un actor con una trayectoria probada, con un talento reconocido y con un entendimiento profundo de las exigencias de la actuación,
reconozca públicamente que Ande está brillando en él, dice muchísimo sobre la calidad de su trabajo. Lo que hace que esta admiración de Kerem por Ande sea aún más fascinante y digna de análisis es la mención específica del papel de fiscal Leila. Esto no es solo un cumplido genérico, una felicitación superficial. Al contrario, Kerem apunta directamente a un proyecto en particular, a un rol que, como hemos mencionado, demanda una maestría actoral considerable. Kerem parece haber estado siguiendo de cerca el trabajo de Ande en esta producción, y se ha tomado el tiempo de destacar no solo su magnetismo y su presencia en pantalla, sino la calidad intrínseca de su actuación en un personaje tan demandante y multifacético. Esto sugiere con una claridad meridiana, que Ande no solo está cumpliendo con las expectativas del guión y de la dirección, sino que está elevando el listón, redefiniendo el personaje y creando algo memorable. Y Kerem como colega y, lo que es más importante, como amigo, está ahí para reconocerlo, celebrarlo y compartirlo con el público. En muchas ocasiones, dentro de la industria del entretenimiento, observamos que las figuras públicas tienden a ser cautelosas en sus declaraciones, a menudo optando por comentarios más generales y diplomáticos para evitar polémicas o malentendidos. Sin embargo, la declaración de Kerem Bürsin se siente, ante todo, genuina y sumamente específica. Al referirse a Ande no solo como actriz, sino como la fiscal Leila, y al calificar su papel de increíble, Kerem no solo demuestra un profundo respeto por el arte y la dedicación de Ande, sino que también valida el arduo trabajo, la preparación y la entrega que ella ha invertido en dar vida a este personaje. Es un recordatorio poderoso de que, a pesar de la aparente competencia o de las percepciones externas que a veces se crean, en el mundo de la actuación, y en el ámbito artístico en general, también existe un sentido palpable de comunidad, de apoyo mutuo y de celebración del talento ajeno. La industria del entretenimiento y de manera muy particular el exigente mundo de la actuación, puede ser a menudo un camino competitivo. Las audiciones, las comparaciones, las presiones de la fama y la crítica constante pueden crear un ambiente de tensión. Sin embargo, gestos como este de un actor consolidado reconociendo y admirando públicamente el talento de una colega, son verdaderamente inspiradores. Demuestran de manera contundente que el éxito no tiene por qué ser un juego de suma cero, donde la victoria de uno significa necesariamente la derrota del otro. El éxito de Ande en este papel no disminuye en absoluto el mérito o la trayectoria de Kerem, al contrario, puede servir como una fuente de inspiración y motivación para ambos, y para muchos otros artistas. La admiración de Kerem Bürsin por Ande Erçel en su rol como fiscal Leila es un ejemplo perfecto de esta filosofía. Es una celebración sincera del talento, del profesionalismo y del arte en su máxima expresión. Podemos imaginar, aunque sea de forma abstracta, la cantidad ingente de horas de preparación, de ensayo meticuloso, de estudio de personaje y de dedicación profunda que Ande ha invertido para poder dar vida a un personaje de la complejidad de la fiscal Leila. Estos roles, que son intrínsecamente demandantes tanto a nivel intelectual como emocional, son precisamente los que permiten a los actores desplegar todo su rango, mostrar su versatilidad y demostrar su verdadera profundidad artística. Y por lo que Kerem está comunicando, Ande está logrando precisamente eso, y con una maestría que supera las expectativas. La fiscal Leila es, sin lugar a dudas, un personaje que requiere una inteligencia emocional superior, una empatía profunda y una capacidad excepcional para transmitir la fuerza, la determinación, pero también la vulnerabilidad inherente a una mujer que ocupa una posición de tan alta responsabilidad y poder. Además, el hecho de que Kerem Bürsin, quien también es un actor muy consumado y respetado en la industria, sea quien destaque la actuación de Ande, añade un peso considerable a su elogio. Él, más que nadie, sabe lo que se necesita para hacer un gran trabajo en pantalla. Conoce las dificultades técnicas, los desafíos emocionales, las largas horas de filmación, la presión de las críticas y las recompensas de este oficio. Por lo tanto, cuando él utiliza una palabra tan fuerte como increíble para describir la actuación de Ande, sabemos que no lo dice a la ligera, sino con pleno conocimiento de causa y con una apreciación genuina por la calidad del trabajo realizado. Esta admiración mutua y este reconocimiento público también nos brindan una valiosa ventana a la dinámica de las relaciones profesionales dentro de la industria del entretenimiento. Muestra que más allá de las cámaras, de los guiones y de los personajes ficticios, existen conexiones humanas y profesionales profundas que se valoran y se nutren. La admiración mutua, cuando es sincera, puede ser un motor poderoso para la creatividad, para la innovación y para el crecimiento, tanto a nivel individual como colectivo. Kerem no solo está elogiando una actuación específica, está reconociendo el esfuerzo, la dedicación, la pasión y el talento que Ande pone en su arte e en su profesión.
Es verdaderamente fascinante pensar en cómo un actor percibe y evalúa la actuación de otro en un papel específico. ¿Qué es exactamente lo que llama su atención? Es la intensidad de una mirada en el momento justo. La precisión de un gesto sutil que comunica una emoción compleja. La capacidad de evocar empatía en la audiencia, de hacer que el espectador se conecte con el personaje y sienta lo que él siente. Cuando Kerem Bürsin habla de la interpretación de Hande como fiscal Leyla, podemos estar seguros de que está viendo todos estos elementos, y muchos más, en su actuación. Él está viendo la construcción del personaje desde adentro hacia afuera, la forma en que ella ha logrado que este personaje sea creíble, conmovedor, multifacético y sobre todo, memorable. Este tipo de reconocimientos públicos, especialmente cuando provienen de colegas de la misma industria, son importantes por múltiples razones. En primer lugar, validan de manera significativa el trabajo del actor o actriz en cuestión. En un mundo donde el escrutinio público puede ser implacable y a menudo superficial, un elogio sincero y bien fundamentado de un colega puede ser un impulso moral y profesional muy necesario. En segundo lugar, inspiran a otros. Muestra a los actores emergentes, a los estudiantes de arte dramático y a los aspirantes a actores lo que es posible alcanzar con dedicación, talento y perseverancia. Y en tercer lugar, enriquecen la conversación sobre el arte de la actuación. Nos invitan a mirar más allá de la superficie, a apreciar las sutilezas, a entender el nivel de habilidad, inteligencia y dedicación que se requiere para crear personajes que no solo entretienen, sino que resuenan profundamente con nosotros, dejándonos una impresión duradera. La elección del papel de fiscal Leyla por parte de Hande Erçel es, en sí misma, una declaración de intenciones artística. Significa que ella está buscando activamente roles que la desafíen, que la saquen de su zona de confort y que le permitan explorar diferentes facetas de su talento actoral. Y la respuesta entusiasta y específica de Kerem Bürsin confirma que ha sido una elección acertada en todos los sentidos, y que su ejecución de este complejo personaje ha sido absolutamente excepcional. La palabra increíble que él utiliza es excepcionalmente poderosa. Sugiere que Hande no solo está cumpliendo con las expectativas de un rol difícil, sino que las está superando, creando una actuación que es memorable, impactante y digna de ser reconocida y celebrada por todos. En definitiva, este vídeo se convierte en una celebración de ese momento especial en que un artista reconoce y valora profundamente el arte de otro. Es una oda a la admiración profesional, a la amistad que puede surgir del trabajo compartido y al talento puro que brilla en la pantalla. Kerem Bürsin ha tenido el gesto hermoso y sincero de poner en relieve la fantástica actuación de Hande Erçel como fiscal Leyla. Nos recuerda una vez más que incluso en las arenas más competitivas y exigentes, el aprecio por el trabajo bien hecho, la admiración por el talento y el apoyo mutuo son valores fundamentales que fortalecen a toda una industria y elevan el nivel artístico para el disfrute de todos nosotros. Es un ejemplo de cómo la comunidad artística puede y debe apoyarse mutuamente. Y para concluir, quiero reiterar el mensaje central. Kerem Bürsin no solo admira a Hande Erçel como artista, sino que la ha elogiado específicamente y con gran énfasis por su increíble interpretación del complejo personaje de la fiscal Leyla. Este reconocimiento proveniente de un colega actor que además ha trabajado estrechamente con ella y conoce su valor, es un testimonio contundente de la profundidad, la versatilidad y el talento excepcional que Hande está demostrando en este papel. Es una actuación que está dejando huella, que está generando un impacto significativo en la audiencia y que, al parecer, ha cautivado incluso a aquellos que mejor conocen su arte y su dedicación. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta conversación sobre la admiración entre artistas, la importancia del reconocimiento profesional y el impacto de una actuación verdaderamente increíble. Hemos profundizado en cómo Kerem Bürsin ha elogiado a Hande Erçel por su crucial papel como fiscal Leyla, un personaje que, según sus propias palabras, ella ha interpretado de una manera asombrosa y memorable. Hemos explorado el profundo significado de este tipo de reconocimientos en la industria del entretenimiento y cómo validan el arduo trabajo, la dedicación y el talento innato de los actores. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su interés significan muchísimo para nosotros y nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Han tenido la oportunidad de ver a Hande Erçel en su papel de fiscal Leyla? ¿Qué les pareció su actuación? ¿Creen que es importante este tipo de apoyo y reconocimiento entre colegas en la industria? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios.
Los leo con muchísimo interés, disfruto enormemente de sus reflexiones y me encanta saber qué piensan. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o con cualquier persona que crean que podría disfrutar de esta interesante discusión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo nuestro contenido exclusivo, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.